versículo 1. ¿Cuánto lo tenga me dice un amén? Hechos 26, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Bueno, vamos a continuar, hermanos, el libro de los Hechos. Ya solo faltan 2 capítulos, 27 y 28, por fin, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Quizá en esos 2 capítulos hay como 10 temas más, no sé. No, ya vamos a terminar, amén. Para después tomar temas variados y después vamos a entrar al libro de Ezequiel, un libro muy interesante y edificativo y a la vez muy confrontativo. Bueno, toda la palabra nos confronta, ¿verdad, hermanos? Nos confronta. Esperemos que hemos estado aprendiendo a través de todo el libro de los Hechos, hermanos, y no solamente aprendiendo, sino llevando a la práctica lo que el Señor nos ha estado hablando. Amén. Son 36 versículos, creo que son 36 o 32. Son 32 versículos, en uno nos vamos a detener, en otros vamos a avanzar, y pidiéndole al Señor ayuda, hermanos. Amén. Bueno, en estos pasajes, mis hermanos, de este capítulo 26, que son 32 versículos, Lucas, mis amados hermanos, nos narra a nosotros la audiencia que tiene el apóstol Pablo ante el rey Agripa, porque así dice como título de su Biblia arriba, ¿verdad? Defensa de Pablo ante Agripa. Amén. Y hemos venido mencionando, si recuerda, ya Pablo, hermanos, ha pasado por varias audiencias desde su arresto en el templo de Jerusalén, después de finalizar sus 3 viajes misioneros. Dijimos más o menos que algunos comentaristas creen que desde ese arresto hasta el día de su ejecución son algunos 10 años, pero donde va a pasar, va a estar de cárcel en cárcel y va a estar de audiencia en audiencia hasta el día de su ejecución. Ya Pablo, mis hermanos, ha tenido audiencia ante el concilio de Jerusalén, que fue, repito, cuando lo arrestaron en el templo. Ya tuvo una audiencia ante el gobernador Félix, que a la vez trató de sobornarlo, no sé si recuerdan, trató de sobornarlo, y donde los judíos o fariseos llevaron un abogado llamado Tértulo, ¿verdad? Ya tuvo una audiencia ante el gobernador Festo, que fue el sucesor de Félix, y ahora en esta nueva audiencia está ante el rey Agripa. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo en esta nueva audiencia está ante el rey Agripa? Lo está, ya que el rey Agripa, junto con su esposa Berenice, se ha dado una visita de cortesía. Si usted lee el contexto, ha dado una visita de cortesía al gobernador Festo, que apenas comienza a ejercer su mandato cuando sustituyó a Félix. El rey Agripa con su esposa Berenice visitan a Festo, este nuevo gobernador. Festo, en esta visita de cortesía que tiene del rey Agripa, le expone el caso de Pablo, ¿verdad? Y lo hace ya que Festo no sabe qué hacer, hermanos, y no sabe qué escribir cuando Pablo se ha enviado a Roma, ya que Pablo, recordemos, había apelado a César. Entonces, como que el gobernador Festo se queda como pensando, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué tengo que escribir cuando mande a Pablo ante el César? No lo podía mandar así nada más, tenía que poner un motivo, y al no saber qué hacer, repito, recibe la visita de este rey Agripa de cortesía, y bueno, le pregunta, ¿no? Quiere un consejo, el saber qué hacer. Y de eso es lo que se trata este capítulo 26, cuando Pablo hace su defensa ante Agripa. ¿Cómo podemos dividir estos versos, hermanos? Del verso 1 al verso 3 vemos que Pablo se presenta ante Agripa.
Del verso 4 al verso 8, Pablo relata su vida antes de ser fariseo. Del verso 9 al verso 19, narra cómo persiguió a la iglesia y narra su conversión. Y del verso 19 al verso 32, Agripa es persuadido a creer, pero no cree. No cree. Mire lo que dice el verso 1. Vamos a ver todos los versículos. Repito, los vamos unos de pasada y en unos nos vamos a quedar para sacar algunas aplicaciones. Amén. Mire lo que dice el verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Bueno, hermanos, lo primero que vemos en estos versos, o en estos pasajes, o en este capítulo, como dije anteriormente, Pablo está ante una nueva audiencia, ahora delante del rey Agripa. Pregunta: ¿quién es el rey Agripa? ¿Quién es? En la palabra del Señor, hermanos, la palabra del Señor hace mención de varios Agripas que a la vez forman parte de la familia de los Herodes, en plural. Entonces usted va a ver varios Agripas ahí, ¿ok? Que forman parte de la familia de los Herodes. En primer lugar, estaba Herodes el Grande, que era abuelo de Agripa I. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a todos los niños cuando nació el Señor Jesús. Si usted ha leído esa parte, se va a acordar. En segundo lugar, después vemos a Agripa I, gobernador de Judá, que es el que encarceló al apóstol Pedro y a la vez fue el que murió por un ángel del Señor en Hechos capítulo 12. Ese es otro Agripa. Y ahora, en este capítulo 26, mis hermanos, vemos a este Agripa, que se le conocía históricamente como Agripa II. No sé si los estoy enredando, pero son varios Agripas, ¿ok? Es decir, el hijo de Agripa I era este Agripa II del capítulo 26 del que estamos hablando, donde también se les conocía a ellos como la familia de los Herodes. Los Herodes eran varios, hermanos. No sé cómo se multiplicaban, pero se multiplicaban como ratones, pero eran varios Herodes. Ahora, ¿por qué te hago esta aclaración de que había varios Agripas? Era el papá, el abuelo, el bisabuelo. ¿Por qué te hago esta aclaración? Lo hago para que entendamos que esta familia de los Herodes, que eran varios, desde Herodes el Grande hasta este Herodes Agripa II, de este capítulo 26, conocían la costumbre de los judíos, conocían sus creencias, conocían lo que enseñaban los fariseos y conocían sobre el Mesías. Y es por eso que Pablo, en este relato de este capítulo 26, le dice con toda confianza a este Agripa, en el verso 26, pues el rey sabe de estas cosas, de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Es decir, Pablo sabía que estos Agripas conocían de todo esto. Conocían. Así que cuando usted vea en la escritura a los Agripas, hermanos, ¿ok? Son varios, Son varios. Amén. Ahora, este Agripa del capítulo 26, junto con su esposa Berenice, en quien Pablo está haciendo su defensa, se cree históricamente, hermanos, se cree que Berenice era su hermana. Era su hermana. Por lo tanto, este Agripa II históricamente vivía en incesto. La mayor parte de ellos eran bien inmorales, eran perversos. Mas, sin embargo, Pablo, mis hermanos, a pesar de eso, tiene la oportunidad no solo de hacer su defensa ante alguien que sabe de lo que le iba a hablar, porque este hombre sabe más o menos, porque ahí se lo menciona, sino también tiene la oportunidad de que este rey escuche el evangelio por boca de Pablo.
tiene la oportunidad de que se le predique el evangelio a este rey que vivía en incesto. Y si en algo, hermano, se gozaba el apóstol Pablo, si en algo se sentía muy complacido, es que a pesar, mire bien, de las circunstancias que vivía, pues era predicar el evangelio. Era predicar el evangelio, ya que el gozo que él tenía no estaba relacionado por las circunstancias externas que le rodeaban, sino por su unión con Cristo. Y lo que le gozaba a él, hermanos, era predicar la palabra de Dios, a pesar de lo que él estaba viviendo, a pesar de lo que le rodeaba. Su gozo era servir al Señor. Dice el verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, mire cómo lo hace el apóstol Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces, ¿te das cuenta? Ellos conocían ellos. Porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Ustedes tienen paciencia? Amén. Ahora, mis hermanos, yo no sé si usted nota algo en estos versos. Que vemos que aunque Pablo ya llevaba más de 2 años, hermanos, Pablo ya llevaba más de 2 años en prisión por algo injusto. En esta presentación lo vemos con dominio propio, lo vemos templado, le vemos paciencia, lo vemos con paz en su vida. Y lo vemos confiado en que el Señor tiene control de todas las cosas, ya que para lo que él había vivido, hermanos, trifulcas, persecución, un apedreamiento en Listra y otras cosas más, sabe que Dios lo ha cuidado. Así que, hermanos, estemos tranquilos que Dios tiene cuidado de su pueblo. Amén. Entonces, ¿cómo lo vemos a Pablo? Con dominio propio. Lo vemos templado. Regularmente, hermano, las pruebas a nosotros como que nos mueven del lugar, ¿verdad? Y hay momentos que hasta la Biblia se nos borra de la mente. ¿Verdad que sí? Mas, sin embargo, aquí lo vemos con dominio propio, lo vemos templado, lo vemos con paciencia, lo vemos con paz en su vida y lo vemos confiando en Dios. Dice el verso 2: me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Amén. Es decir, no está adulando a Agripa, no lo está halagando, no lo está piropeando, sino que con mucho respeto se dirige a este rey, ya que uno de los propósitos de Pablo, mire bien, hermano, no es desaprovechar la oportunidad de predicar el evangelio, porque esa es la oportunidad que él ve aquí y la que él tiene de predicar el evangelio. Dice el verso 2: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Es decir, Pablo está tranquilo, hace su defensa con dominio propio, tiene paciencia y está confiando en Dios. Es decir, todo esto, hermano, que usted puede ver en esta defensa, vemos que a pesar de la prueba que él está viviendo o de la situación en la que está, hermanos, él sigue dando testimonio. Él sigue dando testimonio con su comportamiento, con su conducta. No está haciendo trifulca, no está alegando, sino que está dando testimonio con su conducta. Amén. Amén. Verso 4. Es decir, una vez que se presenta ante el rey Agripa, comienza Pablo a narrar su vida antes de ser fariseo y de cómo fue instruido. Dice el verso 4: mi vida
Pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo, mis hermanos, en ese comienzo de narrar su vida, da testimonio de lo que él era antes. Y todos podían dar testimonios quién era Saulo antes de su conversión y aún antes de que era jovencito, hermanos. ¿Qué es esto? Esto es, hermano, que el pasado, hermano, nosotros no lo podemos borrar. Mas, sin embargo, el pasado es pasado. El pasado es pasado, ya se quedó atrás. Ahora lo que importa es lo que está por delante, y es lo que está tratando de exponer el apóstol Pablo. Dice el verso 5: los cuales también yo desde el principio, si quieres testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra nación, viví fariseo. Pablo, mis hermanos, en este relato comienza a narrar cómo desde su juventud fue instruido y de cómo en los primeros años de su vida, desde su juventud, comenzó a mostrar mucha fidelidad a su religión. Dice el verso: conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, dice él, viví fariseo. Ese era yo, decía él. Es decir, no solamente narra que desde su juventud se convirtió en un fiel judío a su religión, sino que llegó a ser muy destacado, hermanos. Llegó a ser muy destacado por su entrega, por su dedicación, por su diligencia. Tanto, hermanos, que se cree que llegó a aventajar a la mayoría de los fariseos de ese tiempo. Se cree, mis hermanos, que en ese entonces había cerca de 6,000 fariseos. Y para llegar a ser fariseos no cualquiera. Cuando Pablo en una de sus cartas dice que fue irreprensible como fariseo, no hablaba de que era perfecto, sino que hablaba de que aventajaba a todos esos fariseos en celo, los aventajaba en conocimiento, los aventajaba en dedicación, y los aventajaba en lo riguroso que era su vida como fariseo. Él fue muy dedicado cuando fue fariseo, y después en el cristianismo, ¿cómo fue, hermanos? Prácticamente el más destacado que los demás apóstoles. De aquí hay una gran lección, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando estábamos en el mundo, destacábamos en alguna cosa, y en la iglesia ya no. Nos volvemos inconstantes, apagados. En el mundo éramos ambienteros, y en la iglesia, hermano, a veces ni queremos ni cantar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el apóstol Pablo está narrando de lo que él era antes. Él era muy entregado, muy destacado, muy dedicado, muy diligente, tanto, repito, que se cree que aventajaba a la mayoría de los fariseos. Ahora, ¿por qué te hago mención de esto, mi hermano? Esto lo hago mención ya que nosotros al estudiar, miren, al estudiar la vida pasada de Pablo siendo Saulo, mis hermanos, quizá para ti y para mí, ¿ok?, porque hizo cosas bien tremendas y ahorita lo va a narrar. Saulo, quizás para ti y para mí, era el menos probable que se convirtiera al cristianismo. Una persona tan dedicada, tan sobresaliente como fariseo, que sobrepasaba a muchos, que aventajaba a muchos. Quizás, hermanos, para ti y para mí, era el menos probable que se convirtiera al cristianismo. Quizás podríamos llegar a decir nosotros, ¿cuándo se va a convertir? ¿Cuándo? Es decir, de esos 5,000 o 6,000 fariseos que había en ese tiempo, siendo Saulo uno de los más sobresalientes en celo,
siendo uno de los más sobresalientes en conocimiento, en posición social, en estatus, siendo fariseo de fariseos, porque él lo dice, en una de las cartas. Era el menos probable que se convirtiera al cristianismo para nosotros, quizá en nuestro pensamiento. Sin embargo, siendo el evangelio poder de Dios. Poder de Dios para salvación, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora está sufriendo persecuciones, encarcelamientos, azotes, injusticias por predicar el evangelio. Así que, hermanos, no pierda la esperanza. No de que usted se convierta, porque usted ya se convirtió. Asumimos eso. No pierda la esperanza de aquellos que usted considera, quizá un hijo, un familiar, que aquel que usted considera el menos probable de su familia que se convierta a Cristo. Puede usted pensar que el hijo o la hija que tiene un corazón muy duro. Mas, sin embargo, nadie puede resistir, hermanos, el llamamiento del Señor, lo que le llaman el llamamiento irresistible cuando el Señor salva. Amén. Así de que no pierda la esperanza. Mientras tanto, haga dos cosas. Número uno, siga orando. Siga orando, hermanos. Y número dos, es muy importante también esto lo que le voy a decir. Usted como cristiano o como cristiana, dé testimonio a sus familiares. De testimonio. Y no es de que su testimonio salve a la gente, su testimonio no salva a nadie, lo que salva es el evangelio. Pero su testimonio adorna el evangelio de Cristo. Amén. Dice el verso 6. Y ahora, por la esperanza, mire cómo ahora habla el apóstol Pablo, y cómo era antes. Siendo salvo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres hoy, llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Y mire lo que dice, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Hermanos, los fariseos creían en la resurrección, pero ¿sabe lo que no creían? Que Jesús había resucitado. Ese era el problema. Y es lo que el apóstol Pablo está predicando, que Jesús resucitó. Algo que se sabía. ¿Qué hace el apóstol Pablo o qué menciona el apóstol Pablo en estos versos? ¿O qué dice? Número uno, el evangelio de Cristo es la única fuente de esperanza. 2, estoy aquí por predicar esa esperanza de la cual no me avergüenzo. 3, estoy cumpliendo el llamado al predicar. 4, estoy sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Mira lo que dice constantemente, hermano. 5, el evangelio que predico es la resurrección de los muertos. Y 6, por esta causa estoy preso. Mis hermanos, ¿qué vemos en estos versos? Vemos que Pablo no se avergüenza. Vemos que Pablo, a pesar de su prueba, a pesar de la dificultad en la que él está, sigue manteniéndose fiel a su llamado predicando. Vemos a un Pablo, como él lo dice, constantemente sirvo al Señor. Constantemente sirvo al Señor, y vemos a un Pablo que, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, no diluye el mensaje y no cambia el mensaje. Así de que sigamos perseverando, hermanos. Verso 9. ¿Estamos ahí? Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén,
yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Si Pablo comienza a narrar, hermano, cómo es que hubo ese cambio tan drástico que él vivió cuando recibió su conversión. Tanto que dice, yo encerré en cárceles a muchos cristianos. Cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces los castigué o torturé, tanto que los forcé a blasfemar. Y había tanto rechazo, odio, resentimiento, tanto enfurecido estaba, dice el apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos hasta ciudades extranjeras. Hermanos, ¿qué es esto? Esto es un hombre religioso como era antes él. Era un hombre con mucho resentimiento, con mucho odio. Vemos a un hombre que estaba dispuesto a todo con tal de desaparecer al cristianismo, tanto que en el verso 13 dice que cuando iba a Damasco, al mediodía de camino sucedió algo inesperado para él. Dice el verso 12, ocupado en esto, es decir, mi meta era acabar con el cristianismo. Mi mente era acabar con el cristianismo. Mis fuerzas las usaba para acabar con los cristianos. Mi vida la usaba para tratar de acabar con el cristianismo. Y ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Se lo voy a parafrasear. Pasó algo inesperado. Dice el verso 13. ¿Cómo dice, hermanos? La primera palabra. Cuando a mediodía, ¿ok? Hermanos, en ese tiempo casi nadie viajaba a mediodía. Por el calor que había. La versión lenguaje actual dice, cuando eran las 12 del día. Mis hermanos, ¿quién viajaba a tales horas de alta temperatura cuando el calor está en su punto más alto? ¿Quién? ¿Quién viaja a esa hora sin importar la tan alta temperatura? ¿Quién? Solo alguien que está cegado con un resentimiento, como lo tenía Saulo contra los cristianos. No le importó el calor. Hermanos, el enojo, la ira incontrolable, el resentimiento contra alguien en ocasiones nos ciega. Porque él estaba bien cegado. No le importó que fuera al mediodía. Y repito, mis hermanos, cuando el enojo, la ira incontrolable, el resentimiento hay en la vida de alguien, nos ciega. Nos puede cegar, tanto que no nos damos cuenta cuando estamos en ese enojo, en esa ira. No nos damos cuenta, amados hermanos, de lo que hacemos a nuestro alrededor. Y cuando hacemos cosas por enojo, Dios nos da grandes lecciones. Dios nos va a dar grandes lecciones. Pregunta: Pablo, siendo Saulo, un varón lleno de enojo, lleno de ira, lleno de resentimiento, pregunta, ¿tenía buena relación con Dios? ¿Tenía buena relación con Dios? Él creía que sí, pero ni convertido era. Él pensaba que tenía una buena relación con Dios. Leía la Biblia, era maestro de la Biblia, era un erudito, desde joven había sido instruido, oraba constantemente, rebasaba a sus contemporáneos, mas sin embargo, él pensaba que servía a Dios, pero no.
Porque había mucho resentimiento en su corazón. Había odio, había amargura contra los cristianos. Así que analicemos nuestros corazones. Si en nuestros corazones hay resentimiento, hermanos, si en un corazón hay resentimiento, podemos cantar y podemos hacer muchas cosas, pero no tenemos una buena relación con Dios. ¿Y qué vemos aquí? Que Dios le dio una lección bien grande a Saulo. ¿Queremos lecciones así, hermanos? ¿No? Verso 13. Vamos ahí. Nos pusimos muy serios todos. Amén, amén. Verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, mire, está hablando de lo que es su conversión. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, a veces así estamos nosotros. Mire bien, ¿qué vemos aquí? Vemos la conversión de Saulo. Y la conversión, hermanos, es la experiencia más maravillosa y más grande y más hermosa que pueda recibir una persona. El que menos quizás nosotros tú y yo pensábamos se está convirtiendo aquí. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el Señor le da una lección bien grande, hermanos. ¿De qué se dio cuenta Pablo siendo Saulo? Número 1, se dio cuenta que estaba equivocado. Y a veces nos cuesta reconocer que estamos equivocados. 2, se dio cuenta que el camino que él perseguía era verdad y lo que él vivió como fariseo por muchos años era mentira. 3, se dio cuenta que Jesús estaba vivo. 4, se dio cuenta que estaba en pecado, pensando que tenía una buena relación con Dios. Y 5, se dio cuenta que necesitaba arrepentirse. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? En vez de que lo matara ahí, en vez de que lo aniquilara, que si tú y yo lo hubiéramos desechado, ¿no? El Señor tuvo misericordia de él. Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor ahí pudo haberlo matado, pero el Señor tuvo misericordia de él. ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hermanos? ¿Qué es eso? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso? Mire bien, el aguijón, hermanos, era un yugo que se le ponía a los bueyes. ¿Ok? Era un yugo que se le ponía a los bueyes. Es decir, ese yugo que se le ponía a los bueyes tenía una vara con una punta de hierro que se usaba para arriarlos. Cuando al buey lo hacían caminar y no quería el buey caminar, o sea, cuando el dueño del buey lo quería hacer caminar, ya le había puesto el yugo, y ese yugo trae ese yugo trae un aguijón, una punta, pues. Cuando el buey no quería caminar, empezaba a dar patadas, y cuando daba patadas se pegaba en la punta del hierro. ¿Y qué pasaba? Se lastimaba al buey. ¿Sí me explico? O sea, el dueño quería que caminara ese buey, le había puesto ya el yugo, le había puesto esa punta también para que caminara. Y como no quería, y no quería, y no, empezaba a patear, así como muchos cristianos. No,
No perdono. No me sujeto. Y el güey empezaba a patear y lo que pasaba, hermano, es que se lastimaba con la punta del hierro. Solo se lastimaba. Pregunta, en esta metáfora que narra Lucas, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús a Saulo cuando perseguía a los cristianos? Le está diciendo: Saulo, estoy tratando yo de ponerte un yugo. Te estoy poniendo un yugo, el yugo de la palabra, el yugo de someterte. Y como no lo quieres, ya que sigues en esa insistencia, sigues con ese resentimiento, sigues con ese odio, solo te está lastimando. Solo te está lastimando. Mis hermanos, el Evangelio, el Señor Jesús dice que es un yugo. Y dice que mi yugo es fácil. Pero cuando no queremos, cuando el Señor nos dice, por ejemplo, amaos los unos a otros con amor fraternal, aborreced lo malo, seguid lo bueno, andad con toda humildad, andad con toda mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Promuevan la unidad, cuando lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Es decir, si nosotros no nos sometemos a ese yugo que es la palabra de Dios, solamente nos vamos a lastimar. Solamente nos vamos a lastimar. O estaremos peleando contra Dios. El Señor nos quiere poner ese yugo y tú no, y no. Es que el hermano y es que la hermana y no. Seguir así. Te está doliendo. Te está lastimando. Y vamos a estar peleando contra Dios. Y eso es lo que estaba pasando. ¿Qué le está diciendo el Señor? Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, como si diera patadas y no quería Pablo, hermano, ponerse ese yugo. Bueno, le está diciendo el Señor, nada más te está lastimando, porque con Dios, hermano, nadie va a poder. Tú y yo no vamos a poder. Así de que nos ponemos el yugo de la palabra y caminamos. Amén. 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 Verso 15. Entendió Pablo, ¿verdad? Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, deja de pelear conmigo. Deja ponerte ese yugo del Evangelio. Deja de lastimarte y sométete. Mira, a los jovencitos les cuesta eso, someterse al yugo de los padres, ¿verdad? Culto de jóvenes ahora. A nosotros también nos cuesta someternos al yugo de la palabra. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Esa es pura misericordia de Dios, mi hermano. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? No fui rebelde. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepienten y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Verso 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de ¿quién, hermanos? De Dios.
¿Se acuerda que había un procónsul que lo libró de la trifulca que había ahí? Pero Pablo sabe que no fue él. Pablo sabe que fue Dios. Porque es Dios. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer, y el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, está predicando el evangelio del apóstol Pablo. Verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, dice el verso 24, ¿verdad? Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras se vuelven loco. ¿Por qué Festo le dijo esto a Pablo, hermano? Las muchas letras están vuelto loco. Bueno, sabía quién era Pablo, un hombre muy dedicado a la lectura. Pero también le dijo, ya que el rumor de que el cuerpo del Señor había sido robado, todavía al parecer estaba frecuente entre el pueblo, ese rumor había. Y al parecer este Festo lo cree todavía. Verso 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. ¿Cómo le dice, hermano? Excelentísimo, ¿verdad? ¿Y cómo le dijo Festo? Loco. Ay, hermano. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y mire lo que dice el verso 26. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en esto en algún rincón. Verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, las profecías? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué está diciendo Agripa? No está diciendo que está a punto de convertirse, hermano, no. Lo que está diciendo es que a pesar de que reconoce que lo que dice Pablo es verdad, por su orgullo, por su posición social y porque vivía en incesto, como históricamente lo dicen los comentaristas, eso pesó más que seguir a Cristo. Por seguir a Cristo hay que dejar muchas cosas, hermano. Agripa es como aquel mensaje de los Wesley, el casi cristiano. ¿Qué dice Wesley del casi cristiano? Wesley dice que no existe un casi cristiano. Y un casi cristiano hace todo exteriormente, pero no ha tenido un nuevo nacimiento. La versión lenguaje actual dice, con signos de interrogación: ¿en tan poco tiempo piensas que me puedes convencerme a ser cristiano? La versión palabra de Dios para todos dice: ¿crees que tan fácilmente puedes convencerme de ser cristiano? Mis hermanos, la conversión no es un proceso. La conversión es un suceso por la gracia de Dios. Lo que es un proceso es la santificación después de haber nacido de nuevo. Tú naces de nuevo y ya eres salvo, y después empieza el proceso de la santificación que va a durar toda tu vida hasta el día en que tú y yo moramos o venga el Señor antes. Verso 29. Ya vamos terminando, hermano. Dice, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Hermanos, el apóstol Pablo se sentía libre. Las cadenas no le impedían a él seguir cumpliendo su llamado. Verso 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos,
Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros en estos versos? Número 1, sometámonos al yugo de la palabra. Porque si no, hermanos, nada más nos vamos a estar lastimando. 2, actuemos con dominio propio en medio de las pruebas. 3, sigamos perseverando. Y 4, confiemos en Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos.